Mudarse a Costa Rica suena como un sueño para mucha gente. Playa, selva, volcanes y el famosísimo pura vida. Pero detrás de esa imagen de paraíso, también hay una pregunta muy concreta que casi nadie responde con claridad. Y es, ¿qué tan fácil o difícil, barato o caro es realmente mudarse a Costa Rica? Así que hoy tengo como misión recorrer la capital de este país y preguntarle directamente a los ticos, a los propios costarricenses, cómo es la vida en Costa Rica. La mesa de madera y la selva canta su manera. Quería hacer una nota aclaratoria acá para que no se confundan con el cambio de moneda de colones a dólares, porque muchas personas les van a estar hablando en colones, pero para que quede claro, 500 colones aproximadamente equivalen a $1. Yo probablemente les esté mencionando las cosas en dólares, pero voy a tratar de, siempre que sea posible, ponerles la tasa de cambio para que lo tengan bien claro. Y sin más, con este billete indestructible de Costa Rica, literalmente, hoy vamos a estar conociendo cuánto cuesta vivir en esta ciudad de San José. Así que vamos a adentrarnos a sus calles. Entre montañas verdes y caminos, aquí la prisa nunca tiene destino. San José es una de las 3 capitales más seguras de América Latina, junto con La Habana y Montevideo, supuestamente. Tenemos cierto nivel de carterismo y ese tipo de cosas que no se salta a ninguna capital del mundo, pero en términos generales es una ciudad bastante segura, usando el sentido común. Por supuesto, como en toda capital, hay zonas que hay que evitar. Hay unos barrios hacia el sur, pero ya en las afueras, 20 minutos, 30 minutos del centro, que son un poquito más de riesgo social que se considera. Entonces, ahí pues igual no hay mucha cosa que ver cuando uno viaja. Ir a esos lados no hay mucho que ir a buscar. Después de cierta hora en la noche, la ciudad queda muy sola, y cuando está sola salen los habitantes nocturnos de las capitales, entonces tal vez no se pone tan bonito. Pero en términos generales, el centro de San José, durante el día, hasta como las 7:30 de la noche, es bastante seguro. A mí Costa Rica realmente era uno de los países que más me entusiasmaba conocer, porque las bellezas naturales, esos paisajes, esas aventuras que he visto en videos, en fotos, se veían y lucían increíbles. Pero a veces muchas personas titubean en venir acá por el tema de la seguridad en Latinoamérica, de que sí tienen fama de que pueden llegar a ser lugares inseguros, que hay que ir con mucho cuidado, que si no eres local y no conoces mucho, pues igual te lo piensas para venir. Pero en el caso de Costa Rica, yo les digo que hemos estado recorriendo tanto San José, que es la capital, lo más movido, lo más loco, como algunos lugares aledaños turísticos. Yo me he sentido sumamente segura, la verdad. No he tenido miedo, no he estado pues con un tema así de temor, incluso ando con cámaras y ando con todo. Ahora, dicho esto, obviamente algunos locales me han dicho, sobre todo en la capital, ten cuidado con el celular, ten cuidado con las cámaras, porque se pueden dar ese tipo de robos menores y demás, a pesar de que la policía cuida mucho pues a los turistas, a la clase trabajadora. Y sí que hay una zonita que está por el mercado central, una zona bien popular de la capital que se llama como la zona roja, el distrito rojo o algo así, que ahí se acumulan muchísimos homeless, muchísimos drogadictos, muchísimos casos sociales desafortunadamente. Pero fuera de eso realmente no he tenido ninguna otra mala impresión. Fue solamente esa zonita muy específica de la ciudad. Creo que en general tengan cuidado como en cualquier otro lado, pero suele ser bastante seguro este país. Costa Rica, tierra de vida, donde el mundo respira despacio, entre selvas, volcanes y playas, aquí el alma encuentra... Ahora me encontré este cartel que me pareció bien curioso porque dice: si el Estado, que es como la autoridad de un país, no te cuida, pues lo hago yo. Me parece bien bonito desde mi interpretación, como que significa que uno asume responsabilidad personal y no necesita pues que las autoridades superiores pues hagan las cosas bien para uno hacerlas por el otro. Pero no sé si eso incita un poco a la violencia también, como que si el Estado no responde, entonces vengo yo y tomo
la justicia por mis propias manos. Quiero que me expliquen ahí cuál es la filosofía del costarricense en cuanto a este cartel, si ellos pues lo hacen con afán de protección o es incitar un poquitico pues a la violencia y al desorden. Costa Rica, pura vida, donde el sol se queda en el mar. Y aunque el mundo corra deprisa, aquí aprendemos a respirar. A respirar. El tráfico y el transporte acá me han comentado que funciona muy bien, que hay buses y hay rutas que te conectan con todo el país, literalmente. No es un país tan grande, debe ser sencillo quizás hacer todas estas conexiones, pero bueno, acá funciona muy bien y he visto en las paradas las personas realmente tomando el bus, es algo que utilizan. Ahora, si ustedes parten de San José, por ejemplo, a Cartago, a La Fortuna, que es un área de Alajuela bien popular, hay una sola vía y las congestiones, las curvas en las montañas sí son bien duras. Me imagino que los expertos obviamente se manejan, pero incluso ellos pasan a veces susticos porque les digo, solamente hay una vía, no hay expressways, ni hay vías rápidas donde puedan pasar muchísimos carros. Tienen que tener muchísimo cuidado y para colmo en la estadía que hemos tenido ya hemos visto como 3 accidentes. En uno falleció una persona, en el otro se viró un camión completamente y el tercero era un carro y una moto. Y creo que en los otros 2 también había un motorista involucrado. Es un tema que a veces aquí hay que tener cuidado si rentas un carro o si eres local y estás en una moto, ten muchísimo cuidado. Donde el mundo respira despacio, entre selvas, volcanes y playas, aquí el alma encuentra su espacio. Bueno, acá tenemos más que todo hacia el este y el oeste zonas residenciales en donde hay gente pues económicamente hablando pues bien posicionadas. Estaríamos hablando de salarios de $2,000, $4,000 al tipo de cambio con los colones, que en realidad te podría decir que por el costo de la vida, unos $2,000 al mes, incluso $3,000 al mes para una persona en un apartamento con la comida del mes, transporte, una que otra vacación, está bien. Podría ser más, pero las personas que trabajan pues en otros sectores más básicos, digámoslo así, pues pueden ganar incluso $1,000 al mes. Entonces todo depende. Los barrios en donde vive gente pues con ingresos menores están un poco a las zonas alrededor de las ciudades. Por ejemplo, acá en San José unos 15 minutos hacia el sur o 30 minutos hacia el oeste. Pero todo depende, todo es como muy mixto. Pero sí podría decir que pues la gente vive bien acá. De hecho, el costarricense no migra mucho y por eso es que si ustedes nos buscan en otros países es muy difícil encontrarnos porque no migramos mucho. Pura vida, donde el sol se queda en el mar. Y aunque el mundo corra deprisa, aquí aprendemos a respirar. Y algo que me asombró muchísimo encontrar en Costa Rica fue a cubanos, señores. Así como ustedes lo escuchan, nos hemos topado con un par de cubanos en la esfera del servicio, lo cual ha sido una sorpresa súper agradable, pero a la vez tuvimos que entrevistarlos y tuvimos que preguntarles, o sea, ¿qué hacen cubanos acá en Costa Rica? Salimos de Cuba, mi niño y yo, hace aproximadamente como un mes. La manera de salir de Cuba no es normalmente la tradicional. Sabemos que no podemos comprar un pasaje en una agencia como hacen todas las personas en el mundo, entonces mediante terceros con un muchacho que recomiendo muchísimo para todas aquellas personas que estén interesadas. Después abajo en los comentarios le podemos dejar el número, así también es un cubano y entre los cubanos tenemos que ayudarnos. Bueno, mediante esa persona logramos sacar 2 pasajes a Habana, Managua. Volamos a Nicaragua. Allá nos recibió una persona que se encarga de ayudarnos, por decirlo de alguna manera, a cruzar toda Nicaragua hasta la frontera con Costa Rica. Es un proceso bien rápido, en cuestión de 4 horas uno hace esa travesía, que es como le decimos. O sea, el vuelo a Habana-Managua duró 2 horas, 4 horas atravesamos Nicaragua, en un total de 6, ya estábamos acá en Costa Rica, gracias a Dios. El vuelo magnífico, todo bien sencillo, todo con las personas adecuadas, hay que decirlo, porque desgraciadamente hay muchas estafas y muchas personas que no te quieren ayudar
en los procesos, entonces solo escoger las personas con las que sí poder confiar y que te ayuden en este proceso que es bastante tedioso, porque ya de por sí abandonar el país que uno conoce, la gente que uno conoce, dejar todo atrás es bien complicado. Yo soy el dependiente. Yo soy dependiente y realmente es un trabajo que me gusta bastante. Lo aprendí desde que llegué aquí, no sabía nada, solamente estaba... O sea, yo vine sin aprender nada, ni siquiera sabía nada de inglés, solo me he esforzado estudiando. Y como pueden ver, bueno, pues mi trabajo es servirle la comida a las personas y atenderlos a ellos ahí. Todo lo que necesiten pueden contar conmigo. Esto es un restaurante abierto de 7 a 9. Yo, ¿cómo llegué a Costa Rica? Yo cuando terminé en Cuba, el tiempo que estuve, pues yo vine en un avión para acá, he venido en un avión a Nicaragua. De Nicaragua me vine por frontera y gracias a Dios ya tengo mis papeles en regla, tengo todo, ya me dieron un permiso de trabajo y un asilo. Gracias que este país ha sido muy bueno conmigo, sí me han ayudado bastante, la verdad. Todas las personas han sido bastante buenas y he podido evolucionar mucho. Si Dios quiere en adelante puedo seguir y puedo extender mi tiempo aquí. Y algo súper interesante de ver en estos países es la cantidad de comercios americanos que hay. Realmente puedes ver Starbucks, puedes ver McDonald's, KFC. Realmente muchísimas franquicias americanas están establecidas acá, dándole obviamente empleo y oportunidades a las personas. Y me parece que pues el hecho de tener esas relaciones con Estados Unidos, no cerrarse obviamente a una gran potencia, favorece muchísimo la economía como tal, porque no solamente pues los turistas de ese país obviamente vienen muchísimo más seguros y muchísimo más confiados a Costa Rica, sino que también estas compañías traen dinero, traen inversión, traen oportunidades para los trabajadores sin matar completamente la identidad del país. Obviamente siempre hay un punto medio, un punto donde podemos obviamente conversar y respetarnos mutuamente, pero no cerrarse como lo ha hecho Cuba, como lo hizo Venezuela en su momento a Estados Unidos. Creo que es una mala estrategia. Siempre queremos de alguna manera pues comerciar y abrirnos a países que nos pueden dar grandes oportunidades y que incentivan y que favorecen el comercio. Hay que pensar siempre con una mentalidad de expansión. Costa Rica tiene el salario mínimo de ley más alto de América Latina. Eso es de $673 al mes. El que nos sigue está en el orden de los $500. Entonces es un país con bastante nivel de desarrollo a muchos niveles, pero también el costo de la vida es alto. El turismo ha tenido mucho que ver también en elevar el costo de la vida, ha habido mucha gentrificación. Sin embargo, pues aunque sí es costoso, es un país en el que vivimos bien, vivimos tranquilos. Normalmente la gente no gana esos 673, ganan más. Podríamos hablar de una media de unos $1,200 tal vez al mes, que para una persona sola, viviendo tal vez no en un lugar céntrico de alta plusvalía, un poquito más en las afueras, alcanza, se puede. Lo normal es que en las familias haya 2 o 3 ingresos y así se junta todo. Por supuesto, como toda capital es más caro lo que es vivienda y esas cosas. Cuanto más al centro estamos, cuanto más se aleja se pone más barato. Sin embargo, curiosamente hay cosas que son más baratas aquí que en provincias y sobre todo en las regiones turísticas. Vamos a hablar de los comederos, los sodas, les llamamos nosotros, los lugares donde vas a almorzar y todos esos costos son menores aquí en San José que en las zonas más turísticas, obviamente. La verdad es que no es caro para empezar, no, porque realmente sí te dan el salario para vivir, para trabajar, vivir y poder asentarte aquí. Es un país hermoso, con unos lugares hermosos, gracias a Dios. Tuve la oportunidad de estar aquí y la verdad es que sí, para mí la vida ha sido bastante cómoda desde que llegué porque me he esforzado y me voy a seguir esforzando para un futuro mejor. En Costa Rica el salario básico sería como unos 320,000 colones. Al cambio, bueno, a 500 sería como unos 600 y tanto de dólares, para que se hagan una idea. Uno puede pagar de renta, yo pago por una habitación, un apartamento de una habitación, que para mi hijo es suficiente, como unos 150,000. Entonces ahí tienes como la mitad de básico.
Aproximadamente de corriente serían como unos 10.000 colones y de agua algo similar. El internet, hay rentas que lo incluye y hay rentas que no. Hay rentas que te dicen te incluyo el agua, te incluyo la corriente, o sea, todos los servicios, y hay rentas que lo tienes que pagar por aparte. Entonces eso ya sería cuestión de que escojas y qué es lo que te viene mejor para ti. Yo recomiendo, por supuesto, que buscar un alquiler lo más económico posible y que incluya la mayoría de los servicios que no sean por aparte. Los salarios por acá, estuve investigando, están sobre los 700 y los 1.100 dólares, pero la renta te cuesta, la más económica, la mitad del salario aproximadamente, te cuesta sobre los 300, 400 dólares, la más económica, porque hay rentas sobre los 1.200 y en lugares súper lujosos ya están en 1.400. Por eso es que algunos locales sí dicen que Costa Rica es cara y que a veces no les da el salario, por lo menos el base. Ahora, sectores bien pagados serían las finanzas, la tecnología y los servicios turísticos de alto nivel, ya los más lujosos. Por ahí sí pueden hacer un buen dinero y claramente pueden vivir cómodos. Pero acá en Costa Rica los precios están bien similares a Estados Unidos y yo diría que para Latinoamérica eso es caro. El costo de alquiler acá en San José, en lo que es la zona céntrica de San José, es un poco elevado. Vas a encontrar de los 700 dólares en adelante, tal vez de 500 dólares, puedes conseguir un apartamentito muy sencillo, chiquito. Las casas más lujosas, más bonitas, pues sí andarán en 1.500, 2.000 dólares al mes. Eso en el centro. Conforme te vas alejando empieza a bajar. En las zonas pues más suburbanas, pues se podrá hablar de tal vez de unos 400 dólares al mes. Y en cuanto a compra, pues ya ahí va a depender muchísimo de la zona. No hay una regulación sobre precios, es una negociación absolutamente abierta. Y pues digamos que yo para comprar una casa necesito por lo menos unos 250.000 dólares, 200.000 dólares. Una casa modesta, apartamentos, ahora en bloques de apartamentos que hay, que andan de los 160 para arriba, 160.000 dólares para arriba, y pues ya hay casas lujosas, grandes, hermosas, de más de $1 millón. Despierto con el sol sobre el mar. La brisa mueve lento el palmar. El café hume en la mesa de madera. Bueno, miren, una cosa que nos ha sorprendido un poquito de aquí de Costa Rica es el tema del clima. Pensábamos que por ser Centroamérica el clima iba a estar un poquitico más caluroso, pero no, ¿verdad? Sí, ha estado bastante fresco, bastante friecito. Es que nos estuvieron explicando que acá en Costa Rica hay 2 temporadas. No es como las 4 estaciones que nosotros conocemos, invierno, primavera, verano y otoño, sino que acá hay 2 estaciones y estas son la seca y la lluviosa. En la temporada en la que estamos ahora, que sería la de invierno para todo el mundo, diciembre, enero, febrero y marzo, para ellos es la temporada seca y es el verano, donde no hay tantas lluvias, sale el sol, hay calorcito y demás. El resto del año es la temporada lluviosa o de invierno, donde sí las temperaturas son más bajas, donde llueve muchísimo, sobre todo en toda esta parte de la jungla, de la selva, y esa temporada dura más de 6 meses, puede durar de 6 a 8 meses, es una locura. Así que si piensan que Costa Rica es como que el Caribe, sol y playa, no es tan así, aunque obviamente sí lo puedes disfrutar si vienes en la etapa adecuada del año. Gente que saluda al caminar. Niños corriendo cerca del volcán. Y acá las motos realmente son sumamente populares, a pesar del peligro que pueden ser en la vía por el tráfico y la locura que siempre hay vial. Pero bueno, las motos acá realmente se utilizan muchísimo y estuvimos chequeando los precios de este local y están sobre los $1.700 una moto nueva. So, imagínense, las de uso pueden estar incluso más económicas. Con razón las personas pues ahorran y terminan comprándose su motico para por lo menos moverse y tener mayor comodidad
seguridad en la vía. Siempre tenga un poco de cuidado, claramente, porque en la moto estás mucho más descubierto, es un peligro, pero bueno, puedes empezar por algo y realmente están bien económicas. Aquí la prisa nunca tiene destino y el tiempo pasa sin hacer ruido, como un río tranquilo y dormido. Costa Rica, tierra de vida, donde el mundo respira despacio, entre selvas, volcanes y playas. Y para los que les preocupa el tema de la conexión acá en Costa Rica, ellos tienen una red que se llama Claro, que es la más popular, la más potente del país, creo. Y de hecho estuve conversando con un chico que me explicó un poquitico cómo funciona. Pero si ustedes vienen de Estados Unidos y tienen T-Mobile, ellos dan datos y textos ilimitados acá en Costa Rica, lo cual me sorprendió bastante porque en Guatemala te daban solamente 5 gigas. Y eso creo que es lo que dan normalmente en el resto del mundo, pero acá en Costa Rica estaban dando todo ilimitado, excepto las llamadas, que sí costaban como 25 centavos el minuto. Nosotros ofrecemos lo que son 30 gigas de internet, lo que es el internet de la línea base normal. Digamos, ahorita local no pagarían nada, lo que es el extranjero pagaría un valor de 11.200 colones. Ofrecemos lo que son 30 gigas de descarga, ¿verdad? Redes sociales ilimitadas, que son 7, WhatsApp, Facebook, Instagram, Waze, TikTok. Y actualmente tenemos lo que es YouTube ilimitado también, que no te consume lo que son los 30 gigas de descarga. Mi nombre es Christopher, estamos aquí al lado del tostador en lo que es el Parque Central, ¿verdad? Ubicados en San José, centro. Bueno, cuando uno va a emigrar, busca varias cosas. Primero, que el lenguaje no te choque. Costa Rica se habla español, eso es una ventaja. El clima, los cubanos tenemos miedo al frío, al calor extremo, porque ya de eso venimos. Entonces, Costa Rica, en cuanto a clima, en cuanto a lenguaje, en cuanto a posición geográfica, tampoco estamos tan lejos de Cuba. Al final estamos en América y rodeado de centroamericanos, que eso es bien importante. Las personas son muy tuanis, muy pura vida, como dicen aquí. La acogida ha sido maravillosa. No tengo queja hasta ahora de absolutamente nadie. Costa Rica, para mí, el mejor destino. Voy a hablar desde mi experiencia. Yo llegué el 12 de diciembre acá y a los 3 días tenía trabajo. No quiere decir que sea igual para todas las personas, pero tuve la suerte de que al solicitar refugio político, me dieron permiso de trabajo y con el permiso de trabajo ya uno puede sacar tarjetas de crédito, ya puede trabajar. Para eso tiene derecho también a algo relacionado con hospitales, ellos le dicen como que la caja. Pues sí, yo te lo puedo afirmar. Vamos a ver, no migramos mucho, tenemos lo que necesitamos, tenemos educación, tenemos salud pública, el transporte público, tal vez las unidades, los autobuses no son los mejores, pero hay buses a todo lugar de Costa Rica. Ustedes pueden ir en autobús a donde sea. Entonces eso tal vez ayuda un poco a que de repente nos sentimos cómodos. Hay gente que se queja mucho, lo entiendo, pero al final del día seguimos estando aquí. Entonces sí, la gente es feliz, les gusta el clima, la cuestión natural, las ciudades son funcionales y pues acá estamos por algo. También obtener YouTube limitado, redes sociales limitadas y puede ya. Y como Costa Rica ha mantenido ese vínculo con Estados Unidos, con el primer mundo, vienen tantos turistas a conocer las bellezas naturales de este país, pues algunos realmente se embullan y deciden hacer una vida por acá. Y eso he estado investigando y hablando con locales. Me han contado que ha subido muchísimo los precios, no tanto de las rentas como de las casas, de las propiedades, de algunas zonas específicas donde ya el local pues prácticamente no puede acceder a ellas, de lo caras y turísticas y comerciales que se han vuelto. Entonces yo quisiera saber de la boca de un costarricense qué ustedes piensan respecto a este tema.
¿Creen que es positivo que otras personas vengan, hagan inversiones y levanten la economía al mundo? ¿O piensan que deberían ser los propios locales, los propios costarricenses, los que levantaran la economía y así lugares no se volverían inaccesibles al propio local, al propio costarricense? Como un río tranquilo y dormido, Costa Rica, tierra de vida, donde el mundo respira despacio, entre selvas, volcanes y playas, aquí el alma encuentra su espacio. Costa Rica, pura vida, donde el sol se queda en el mar, y aunque el mundo corra deprisa, aquí aprendemos a respirar. ¿Listos? ¿Preparados? Eso es el regreso a clases. Gracias a Colby. Y lo bailamos así. A ver. Esa sí no la sabemos nosotros. Y otra cosita que les quería mencionar es el tema de la educación. Acá la educación es completamente pública, pero sí hay colegios, sí hay universidades que son privadas y de hecho hay bastante cantidad de instituciones como estas privatizadas. Pero también tienes pues obviamente la pública y de acuerdo a tus notas puedes acceder a ellas. O creo que tienen un balance, pero sí que es verdad que hay muchísimos lugares ya de educación superior privatizados acá. Y como todo, pues en dependencia de la clase que tengas, pues podrás acceder a ellos o no. Y aunque el mundo corra deprisa, aquí aprendemos a respirar. A respirar. Y en conjunto con este tema de la educación pública, pero con colegios y universidades privatizadas, también está el tema de la salud, que es completamente pública, gratuita, pero sí que hay listas de espera para procedimientos y para cosas un poquitico más especializadas. Así que las personas lo que hacen es combinar un poco algunos seguros privados con la salud gratuita y pública que ellos tienen, lo cual alivia muchísimo el estrés, porque si necesitas quizás algo muy especializado de alta tecnología y hay listas de espera gratuitamente, bueno, quizás con algún tipo de seguro, con algún tipo de ahorro puedas acceder de manera más rápida, pero para el resto de enfermedades y el resto de chequeos, pues tienes el alivio de que es completamente gratuita y el acceso es para todos. Y aunque el mundo